Vamos a seguir con esta nuestra serie de finanzas bíblicas. Por ahí ya hablamos un poco de la avaricia, ya tenemos una de mayordomía y comenzamos hablando de gratitud y hablamos de cómo funcionaban los diezmos, las ofrendas en el Antiguo Testamento y pues esta era la parte uno y esta es la parte 2, que es cómo funciona eso en el Nuevo Testamento. Luego subiremos otra clase hablando de deudas o de ahorros y pues ahí terminamos la serie. Y en resumen, un poco del resumen de lo que tratamos en la clase pasada. Hablamos, ¿verdad?, de los diezmos y decíamos que el Antiguo Testamento se hablaba de tres diezmos y usted lo puede buscar, un diezmo para sostener a los levitas, de los cuales a su vez daban el 10%, eh, diezmaban a los sacerdotes, un diezmo para sostener las fiestas nacionales y un diezmo que se daba cada 3 años, que era para sostener a los necesitados. De forma que la ley exigía de forma obligatoria al menos el 23% del ingreso como contribución, ¿verdad?, mandatoria. Y pues aparte de eso, las ofrendas voluntarias. Y pues esas ofrendas no eran para los levitas, sino que las ofrendas eran para los sacerdotes, diezmos para los levitas, ¿verdad? Y esas otras causas que vemos aquí, y ofrenda pues para los sacerdotes. Y hablemos un poco sobre esto en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué nos dice. Y pues la verdad es que Dios tiene planes, propósitos para su iglesia en la tierra y pues Dios nos ha escogido, nos ha dado el privilegio de ser sus manos y ser sus pies en la tierra. O sea, ser el medio por el cual Dios cumple su propósito aquí en la tierra. Así que a lo largo de la historia es la iglesia quien ha sostenido la obra que Dios quiere hacer en la tierra. Y para mí, ¿verdad? Eso es un gran privilegio. Y pues nos preguntamos, eh, si el sistema del Antiguo Testamento sigue vigente hoy, cómo funciona, por qué no damos el 23%, quiénes serían entre nosotros los levitas, porque ellos no están recibiendo pues los diezmos como en el Antiguo Testamento, como se instituyó la ley. Y pues la verdad es que aunque muchas iglesias al día de hoy entienden que esas legislaciones, que esas leyes están vigentes, eh, se debe tener cuidado en no exigir de manera incorrecta intrusiones de la ley que no están confirmadas en el Nuevo Testamento. Y usted dirá, bueno, pues ¿cómo se va a sostener la iglesia? Tranquilo, ¿verdad? Vamos a llegar allá. Así que el diezmo, más que una ofrenda a Dios, siempre fue una forma de impuesto para apoyar el gobierno teocrático de Dios en el Antiguo Testamento, donde Dios gobernaba por medio de los levitas, de forma que eran básicamente los impuestos de ese momento para sostener la seguridad social, para sostener a quienes estaban ahí junto con el sacerdote. Pues Dios siempre ha dejado claro que Dios no dispone nada sin buscar la forma en la que se sostenga. O sea, Dios no llamaría a los levitas y le diría, bueno, ¿qué comemos, Dios? No, no, bueno, averígüense ustedes, no, no, que Dios es un Dios de orden. Así que aunque el diezmo es mencionado en varios pasajes del Nuevo Testamento, en ninguno de ellos se llama como una norma para la iglesia. Y tú dirás, bueno, pues no tengo que dar nada. Ajá, tranquilo. No obstante, la obra de Dios, ¿verdad?, tiene que ser apoyada por sus hijos, por lo cual Dios nos entrega mejores enseñanzas respecto a este tema. Así que en el Antiguo Testamento tenemos a 15, 17 referencias directas sobre el diezmo y, ¿verdad?, de las ofrendas ni discutir, porque creo que el tema de la ofrenda, de la voluntariedad, creo que está más que claro. Aquí es donde está muchas veces la discusión. Así que el enfoque, ¿verdad?, del, del Antiguo Testamento es un enfoque que parte de la ley, sostenimientos levitas, el templo, las fiestas y ayuda para los pobres. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, aunque tenemos 4 o 5 referencias, eran más que todo referencias culturales e teológicas, debido a que ya el énfasis no está en un porcentaje, sino en la generosidad voluntaria, como nos enseña segunda de Corintios capítulo 9 versos 6 al 7. Así que antes de la ley, vemos un diezmo voluntario, ¿verdad? Luego, bajo la ley, vemos que Dios lo dicta como algo mandatorio, porque Dios dicta un sistema,
un sistema que ahora tendría sacerdotes, un sistema que ahora tendría levitas, todo un cuerpo. Y Dios pone esto como el sostenimiento, da como herencia a los levitas los diezmos y a los sacerdotes el diezmo de los levitas y las ofrendas. Y en el Nuevo Testamento entonces ya hablamos de una contribución, se apega a la voluntariedad y a la generosidad. Y pues en ese momento nos tomamos unos minutos. Le invito también a que se lo tome y lea el libro de Segunda de Corintios, capítulo 9 y analice un poco sobre esto, donde se habla un poco de esta ofrenda voluntaria, de esta ofrenda generosa que, ¿verdad? Que se trata. Y se habla un poco de la preparación de la ofrenda. Era una ofrenda que se iba a recolectar para los santos, del principio de la siembra y la cosecha. Y dice el que siembra escasamente. Y aunque esto ha sido objeto de manipulación para mucha gente, la verdad es que escasez, es que poco no se trata de dinero, se trata de una actitud del corazón. Ni mucho tampoco se trata de dinero, sino de una actitud del corazón. Y Cristo lo confirma porque en algunas parábolas. Alguien puede dar mucho ante los hombres y poco delante de Dios, y alguien puede dar poco delante de Dios y mucho delante de los hombres. Entonces, ¿de qué nos habla el, el Nuevo Testamento? Ah, pues yo no tengo ninguna obligación con la iglesia, pues no, 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 o sea, no, no. O sea, somos el medio que Dios ha usado para sostener la obra del Evangelio. Y dijo Pablo, ¿verdad? En el libro de 1 Corintios 11, él dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos lo material, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no ponerle ningún obstáculo al evangelio. ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que viven del Evangelio, los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Pero yo en nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga tal cosa conmigo, ¿verdad? Ni tampoco para que se haga tal así conmigo, porque prefiero morir antes de que se desvanezca mi gloria. Gálatas, nos movemos a Gálatas 6 y veamos lo que dice el 6:10. El, que- el que es enseñado en palabra, hágase partícipe de toda, de toda cosa buena, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre segare, sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues de hacer el bien, a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tenemos la oportunidad, hagamos bien a todos y más a la familia de la fe. O sea, Dios nos llama a sembrar. Y aquí había un pasaje muy importante, pues hablaba de, ¿sabe? Que los que tuvieran el Evangelio, que vivieran del Evangelio. Y esto es algo muy confrontador. Y Pablo dice, yo mismo no he abusado de este derecho. Y usted me pregunta a mí, ¿usted está de acuerdo en que un pastor esté a tiempo completo a la obra? La verdad es que, primero, ¿quién es un pastor? ¿Qué es un pastor? Y yo puse estas características aquí de lo que la Biblia enseña que es un pastor. Porque eh, eso es lo primero, ¿quién es un pastor? Y la segunda, que vamos a ver y nos preguntamos la razón por la que alguien, bajo las cuales alguien podría estar a tiempo completo de la iglesia. Primero, un pastor dice que es alguien irreprensible. O sea, los pastores son gente irreprensible en testimonio. No significa que nunca fallen. Ahora son personas irreprensibles y deben mantenerse de esta forma. Marido de una sola mujer, dominio propio, prudente, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Escuche esto, no codicioso. O sea, un pastor, nadie puede ser pastor y amar el dinero. Eso no se puede. Nadie puede ser pastor y estar ahí por el dinero, porque entonces no puede ser un pastor. ¿Por qué? Porque para ser pastor hay que cumplir con esos requisitos. Tiene que ser amable, tranquilo, de buen testimonio con lo de afuera
y que gobierne bien su casa. De forma que si alguien que reúne estas condiciones, Dios lo llama y tiene una agenda para servir a tiempo completo en la obra. O sea, no está mal que si la iglesia tiene la posibilidad, pues lo sostenga. No, no está mal y bíblicamente es correcto. Ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Y gloria a Dios porque algunos hemos decidido no abusar de este derecho, así como lo hizo Pablo, y porque entendemos que con el tiempo que tenemos ahora podemos hacer la obra a la que Dios nos ha llamado, pero si en un momento, ¿verdad? Dios nos llamara a hacer todas obras a tiempo completo, nos diera una agenda para el tiempo completo, no estaríamos pecando si pues, nos sirviéramos de la iglesia, o sea, no usáramos la iglesia no para enriquecernos, porque el que se quiera hacer rico, que se monte un negocio. Los pastores no son ávaros, sino que la iglesia lo sustente las cosas que se necesitan para vivir, pero tiene que cumplir con esto. Estúdiese bien y evalúe bien cuando usted vaya a ver un pastor si cumple o no con estas condiciones. Así que la iglesia, ¿verdad? Tiene que sostenerse. Tenemos que compartir con los pobres, con los necesitados. Es parte de lo que tiene que hacer la iglesia. Y vemos referencias que están ahí que lo invito a estudiar. Así que, ¿qué nos enseña el libro de Corintios, verdad? ¿Qué es lo que nos enseña el Nuevo Testamento? A dar con generosidad y fe. Dar con generosidad y fe. Y alguien diría, bueno, pues, o sea, ¿cuál es el porcentaje? No hace exactamente hincapié en un porcentaje, sino que nos exhorta a esto, a la generosidad y a la fe. Entonces dice aquí, ¿verdad? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Y de nuevo, generosamente o escasamente no es una cantidad, es una actitud del corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que da con alegría. Y ya no es una obligación, ahora es un privilegio dar para Dios. Y yo decía, recuerdo que decía, alguien se pierde por no aportar nada para la iglesia. La verdad es que no, nadie se pierde por eso. Ahora, ¿por qué la gente se pierde? Por avaro, por ingrato, por la falta de fe, que es creer que se le va a acabar si dar, porque la avaricia de querer acumular más y más y no pensar en cómo la obra de Dios va a seguir creciendo, va a seguir expandiéndose por la ingratitud en su corazón, por eso sí se pierde la gente. El libro de Segunda de Crónicas 31 dice, hemos comido y nos hemos saciado desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová. Y aunque esto es el Antiguo Testamento, dice que hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones, de forma que nadie que disponga en su corazón dar con alegría, no como objeto de manipulación, no como objeto de abuso, no, con alegría para la obra del Señor. Un 10% está bien, probablemente. Probablemente pueda ser un 11, probablemente pueda ser un 15, pero la verdad es que cada uno de como propuso en su corazón, entendiendo que la obra de Dios nos necesita. No Dios, no Dios, no Dios no. Dios no necesita su dinero, Dios no necesita mi dinero. Ahora, Dios nos ha dado el privilegio de sostener su obra. Por eso, entendiendo que la iglesia tiene gastos, entendiendo, se nos insta a traer nuestras contribuciones de manera pues recurrente y pues con amor. Y dice esto que aunque este el Antiguo Testamento, la verdad es un pasaje que me impactó. Y dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y mi casa está desierta. Ustedes no se dan cuenta, ¿verdad? Que el que trabaja recibe un jornal en saco, o sea, que nada les rinde y es porque ustedes están muy pendientes de ustedes y tampoco pendientes de mí. Y es, o sea, como desde nuestro corazón, como desde nuestro corazón nos disponemos a eso, que la iglesia haya provisión para los necesitados, en que la iglesia haya provisión para misioneros, en que la iglesia haya provisión para las fiestas, como aunque ya no tenemos una obligatoriedad, ¿verdad? Ya no se apega a la obligatoriedad, sino se apega a la generosidad de nuestros corazones, como quienes
de verdad entienden cuál es la función de la iglesia. Así que lo que damos nos permite sostener financieramente la iglesia. Para nadie, la iglesia paga luz, la iglesia paga, ¿verdad? Tiene planes. Así que debemos hacerlo de forma recurrente. No se enfatiza en un porcentaje. Probablemente su contribución sería más de un 10% o menos, ¿verdad? No importa. Uno de cada 10 es un buen punto de partida, pero al final es solo una sugerencia. Cada uno de como propuso en su corazón, porque lo más importante no es el monto, pues Dios no se asombra de lo que damos. Lo más importante es cuán desconectado de la avaricia está nuestro corazón al dar y cuánto podemos reconocer de que lo que damos nos lo ha dado Dios, dando así con generosidad y alegría. Primera de Crónicas, y le invito a leerse este capítulo completo, pues todo es tuyo y de lo que recibimos, de eso te damos. Y hasta que no entendamos eso en esta vida, de que a Dios no le estamos dando nada, sino simplemente devolviéndole un poco de lo que Él nos ha dado. Así que no hay hincapié en un porcentaje, sino en la generosidad. De forma que, resumiendo, no hay una exigencia obligatoria, se da por amor y buena voluntad de corazón. Así que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener, ¿verdad?, a sus ministros, y más cuando todos se dedican al tiempo completo, actividades pobres, gastos actuales, da lo mismo, parte de lo mismo del Antiguo Testamento, más todo lo nuevo que tenemos hoy, ¿verdad? Y pues alegría, no como objeto de, no como objeto de manipulación, no como objeto, sino como con generosidad, alegría, no tristeza, ni avaricia, entendiendo que el que da poco y de nuevo poco no es cantidad, y lo voy a resaltar hasta que me muera, poco no es cantidad, poco es una actitud del corazón, mucho no es cantidad, mucho es una actitud del corazón. El que da con miseria a Dios, nada recibe, pero el que da, el que se desprende con amor para la obra del Señor. Y leas ese capítulo 29 de Primera de Crónicas y usted se va a quedar impactado con la actitud de David al dar a Dios, diciendo, o sea, ¿quiénes somos para que te demos si nada te podemos dar, si tan simplemente estamos devolviendo un poco de todo lo que nos ha dado? Y qué honor y privilegio es devolver un poco de todo lo que Dios nos ha dado para el avance de su obra. Amén. Pues esta queda hasta aquí. Y pues nos vemos en una próxima entrega. Amén.